Nosotros hoy culminamos nuestros diálogos con Sabana del 2021. Ya llevamos un consolidado y un récord de este evento que nos llena de mucha satisfacción porque se ha vuelto precisamente en un escenario y en un espacio de conversación permanente en temas de comunicación, organización y trabajo. Y qué más cerrar y clausurar este diálogo con una excelente invitada que precisamente es de Ecuador. En este momento ella está, y gracias precisamente a esta tecnología, nos acompaña desde su país. Y yo le doy la bienvenida a Gabriela Vaquerizo Neira. Ella es doctora de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Es magíster y DIRCON en nuevas tecnologías de la información, también estudios que realizó en España. Docente investigadora en la Universidad Casa Grande en áreas como reputación, liderazgo político femenino, comunicación estratégica, redes sociales y análisis de sentimientos. Es precisamente en este momento docente de la Universidad de Casa Grande, donde nos está acompañando. Me parece muy interesante porque Gabriela además tiene un recorrido fundamental e importante en términos de investigación, ha publicado en importantes journals que tienen que ver con la comunicación, es coordinadora de libros de comunicación y política, ha participado en distintos grupos también de investigación y ha obtenido investigaciones patrocinadas desde el 2018 hasta ahora con proyectos muy significativos que tienen que ver precisamente con la comunicación en las organizaciones. En este momento también coordina un libro y un capítulo también del libro. Ahí, ella, digamos que se destaca en ese sentido por todas las publicaciones que tiene y numerosas en aspectos de, digamos que editoriales que tienen que ver precisamente con nuestra temática. Yo agradezco infinitamente a Gabriela su presencia, el tema que nos aborda hoy, que es un tema completamente importante y de relevancia, no solamente para los aspirantes a nuestro posgrado, también para los que están en este momento haciendo su pregrado, pero sobre todo para aquellos que están haciendo el posgrado y que hacen parte del mundo del trabajo y que muchas veces se sienten un poco desenfocados con ese propósito profesional. Pues aquí Gabriela nos va a compartir desde su conocimiento, desde su investigación, cómo es que el mundo del trabajo en este momento que está requiriendo en términos profesionales. Antes de darle la palabra a Gabriela, decirles que por el chat pueden ustedes escribir sus preguntas, vamos a estar muy atentos y como es la metodología de diálogos, al final, entonces Gabriela va a contestar precisamente, va a dar respuesta hacia esas inquietudes que ustedes tengan. Gabriela, bienvenida. Gracias a todos los asistentes que hacen parte de esta tarde y sé que con lujo vamos a clausurar nuestros diálogos de este año. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Diana Victoria, Laura y a la Universidad de La Sabana. Como les contó Diana Victoria, estoy en Guayaquil, donde resido y bueno, hoy quería compartir con ustedes este tema que, como lo dijo Diana Victoria, también lo mencionó antes Laura, es de suma importancia y pienso que están hoy aquí porque tienen algún interés en esta temática. Hoy hablaremos, espero que ahí se vea bien la presentación, si tienen alguna inquietud me la comentan, y Diana Victoria, te agradezco que me ayudes con el tiempo, si ya estoy llegando al límite, que me lo hagas saber. Claro que sí. Como lo comentábamos antes, el perfil de gerente de la comunicación en un contexto cambiante es el tema que le hemos dado a la charla de hoy, un poco en la tónica de poder mirar tres aspectos en los cuales yo de algún modo he organizado esta conferencia de hoy. Primero es el contexto, vamos a mirar en qué contexto nos encontramos, de ahí veremos los públicos para poder determinar a quién nos dirigimos y en última instancia miraremos
los elementos o las capacidades, sobre todo, que debe de tener este gerente de la comunicación. Y yo quería partir con las 8 tendencias de la transformación digital empresarial previstas para el 2022. ¿Sí? En primera instancia, estamos con la adopción de la inteligencia artificial. Es algo que no es nuevo, sin embargo, cada vez va incrementándose en la aplicación en las organizaciones esta posibilidad de realizar un análisis de una gran cantidad de datos para poder mejorar procesos, para poder generar mejoras también en el servicio al cliente, tanto interno como externo de las organizaciones y en las empresas en general. Luego tenemos la transformación digital, que es algo en lo que nos vemos inmersos, lo vivimos a diario, lo hemos, realmente hemos vivido, cómo ha ido cambiando, bueno, no sé ustedes, pero yo soy de una generación en la que hemos visto y hemos palpado cómo ha crecido esa tendencia, cómo nos vamos transformando, tanto en el ámbito de la comunicación, que es galopante, en el ámbito empresarial, que también tiene que sumarse y también tiene que ir alineada al ámbito comunicacional en cuanto a la transformación digital, porque nos genera mucha más eficiencia a menor costo. La implementación de elementos innovadores, elementos que son de algún modo disruptivos en el ámbito tecnológico, lo que hacen es que nosotros podamos mejorar en esos elementos de servicio al cliente, por ejemplo, en otros ámbitos de comunicación con nuestro público interno, ¿sí? Hoy en día, me imagino que lo viven ustedes como yo, un medio de comunicación que empleamos muchísimo es la red social de WhatsApp para generar grupos de trabajo en las organizaciones. Yo en el caso de la universidad también genero grupos con mis estudiantes y de ese modo podemos tener una comunicación más eficiente, más rápida, a un menor costo. ¿Sí? Luego tenemos el low code, que lo que permite es generar o desarrollar programas con unos pequeños códigos, es decir, un desarrollo que no tiene tanto costo y que se hace en un menor tiempo para poder generar aplicaciones que luego pueden ser también favorables para la organización. Luego está el Robotic Processing Automation, que tiene que ver con esa procesación automatizada a través de robots. Hoy en día hay muchísimas actividades manuales que se han automatizado y esto lo hacemos a través de pequeños programas en donde se agiliza, por ejemplo, el envío de correos electrónicos, la recepción y la respuesta de correos electrónicos, la generación de facturación en las organizaciones, es decir, una serie de innovaciones tecnológicas que nos permiten, de algún modo, automatizar. Lógicamente, vamos dejando de lado ese trabajo que se hacía antes de forma manual para poder automatizarlo, pero siempre tenemos ese componente humano que tiene que ver con el criterio, ¿no? Y con todo lo que nosotros le pedimos a la máquina que aprenda para poder automatizar. Que vamos a verlo un poquito más adelante, el tema de el Machine Learning. En estas 8 tendencias de transformación digital empresarial también está la industria 4.0, que tiene que ver con esa necesidad por un creciente desarrollo tecnológico de tener acceso a la información en tiempo real, de forma simultánea. Así como se van dando los procesos, también nosotros podemos acceder a la información. De eso tiene que ver esta industria 4.0. Luego está el tema de la digitalización y virtualización, que es algo que ya lo vivimos, era una tendencia creciente antes del periodo de pandemia y con el COVID-19 hubo un aceleramiento exponencial de esta digitalización y esta virtualización que tiene que ver con ese trabajo remoto, ¿sí? Muchos de ustedes, como yo, me imagino que ahora tienen teletrabajo, home office o este trabajo remoto. Es decir, que cada vez más se busca un paralelismo que funcione de algún modo paralelo el trabajo físico y el trabajo virtual o el trabajo remoto. Y esta configuración del trabajo remoto implica también un cambio y una transformación en
la forma de trabajo de los CEO, ¿sí? Es cambiar el chip de algún modo de cómo trabajamos ahora, de una forma mucho más descentralizada, mucho más flexible, es decir, ya no tenemos un control sobre la gente, ¿no? En este momento hay otras formas de gestionar ese trabajo. Lógicamente tenemos que tener de algún modo formas de darnos cuenta de cómo se está realizando la gestión y de que nos pueda reportar a nosotros de qué modo está trabajando la gente. Y para eso también hay muchos sistemas informáticos que se pueden utilizar. Esta descentralización y esta flexibilidad ha generado, de acuerdo con un estudio de Stanford, que el teletrabajo sea un 13% más productivo y que haya una mayor satisfacción laboral por parte de los trabajadores. Y luego está la potencia para el outsourcing. El outsourcing no es nada nuevo, la tercerización de servicios, la contratación de otros, de un tercero, para generar una serie de productos, servicios, es algo que ha existido, pero en este momento se ha potencializado por una eficiencia en costos, en calidad, en rendimiento también, en un menor tiempo. Y estas tendencias de la digitalización, ¿sí?, nos llevan a vivir esta implementación de la inteligencia artificial. Es decir, que nosotros en este momento convivamos, ¿sí? Acá tenemos una, no sé si recuerdan, esta película Her, ¿sí?, en donde había un sistema operativo basado en ese modelo de inteligencia artificial que era diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario, ¿no? En este caso, el protagonista de la película, ¿no?, que tenía este sistema operativo y que de algún modo procuraba satisfacer esas necesidades que tenía el usuario. Pues en este momento, con la inteligencia artificial, se pueden desarrollar muchos procesos de forma automatizada que procuren también generar mayor satisfacción al usuario con los servicios, los productos que ofrecemos, ¿no? Y para recordar un poco de qué va la inteligencia artificial, es esa emulación del comportamiento y el razonamiento humano a través de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Creo que es algo que pues, lo pueden saber todos, ¿no? Son pequeños robots, ¿sí?, que se desarrollan a través de un programa informático para poder realizar distintas acciones, ¿sí?, en función de las órdenes que nosotros le demos al algoritmo, ¿no? En este caso tenemos ya robots que de algún modo reemplazan algunas tareas del hogar. Hay algunos robots que realizan la limpieza doméstica, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de robots, como por ejemplo los bots que tenemos en las páginas de algunas empresas, organizaciones. Acá se utilizan muchísimo en las empresas financieras. Cuando uno ingresa al portal, a la página web, aparece automáticamente un chatbot, que es un robot que me pregunta a mí en qué me puede ayudar, qué necesita que yo, qué necesita que me resuelva, ¿no?, qué problema tengo con esa entidad. Y de esa forma, de una forma ya automatizada, este chatbot empieza a responder a esas necesidades que yo pueda tener. En el ámbito de la comunicación podemos ver esa automatización implementada en campañas, en publicidad programática. Nosotros ahora, cuando trabajamos con redes sociales, en Instagram, en Facebook, podemos programar qué es lo que queremos publicar. Como tenemos una programación de un cronopost y en qué momentos, a qué hora, qué día nosotros queremos que aparezca esa publicidad, que aparezca esa información. Eso tiene que ver con una automatización. Luego también está la inteligencia artificial para la recomendación de contenidos. Eso lo vemos en Netflix. Si ustedes son usuarios de Netflix, se pueden dar cuenta de que en el momento que ingresan, tienen una oferta de programas que están muy relacionados con los contenidos que ustedes consumen. Y esto parte de un algoritmo de recomendación, que es lo que hace Netflix. En el momento en que yo ingreso a la plataforma, yo coloco unas palabras claves para poder buscar una serie de televisión, una película, de repente busco acción, busco drama, busco comedia,
o voy directamente y coloco el nombre de la serie, ¿sí? Y lo que hace Netflix es que va almacenando esa información y va actualizando y alimentando el algoritmo con la información que yo le voy dando. ¿Quién soy? ¿Sí? Ingresa la mamá, los niños, el papá, en función de cómo yo haya programado ese dashboard, ¿no? Para poder trabajar o para poder acceder a esa programación. Luego, ¿qué otra información le doy? Pues le doy el momento en que me conecto, es decir, en qué tiempo yo consumo series, en qué tiempo yo consumo videos, cuánto consumo, cuánto tiempo estoy conectada, ¿sí? Cómo es mi comportamiento, si salto de una serie a otra serie, si salto de una película a una serie o no. Y todo eso, toda esa información que yo le proporciono al algoritmo, sirve para que el algoritmo se alimente y se actualice. También estos algoritmos tienen esa capacidad de generar sistemas predictivos. Pueden predecir, identificar qué temáticas son las que generan más tráfico. Por ejemplo, con toda esta información que yo le doy, Netflix a mí me va a ofrecer programas que sean similares a lo que yo consumo. De repente me va a ofrecer series que sean similares al drama, a la comedia o a la acción en función de lo que yo consumo, ¿sí? Es decir, que yo estoy facilitando esa información para que estos sistemas puedan generar mayor tráfico de esos productos que ofrecen. Luego tenemos este reconocimiento de voz, esos asistentes de voz, ¿no? Todos conocemos, creo yo, a Alexa, a Siri. No sé si les pasa a ustedes, pero hoy en día los niños ya únicamente aplastan ese reconocimiento de voz en el celular y van y buscan en Google, ¿sí? En estos buscadores, en estos motores de búsqueda, van y buscan lo que necesitan, ¿no? Como, no lo sé, cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, en qué años, en qué fechas, qué países fueron los que intervinieron allí. Bueno, pues ellos van a preguntarle a este motor de búsqueda y automáticamente obtienen una gama, un listado de posibles respuestas. También se utiliza la inteligencia artificial para la generación de contenidos. Hoy en día sabemos que los diarios, ¿sí? De algún modo el papel está en decadencia. Llevamos ya algunos años en donde las oficinas de prensa han vivido la transformación digital también con la convergencia, se ha reducido el tiraje del diario en papel y los medios han confluido en la red, ¿no? Tenemos la radio y la televisión en un mismo lugar, en internet, en una misma sala de prensa, ¿sí? Entonces, también han cambiado los sistemas para la redacción de los contenidos. Hoy en día se emplean algoritmos, también a través de la inteligencia artificial, para poder generar narrativas, ¿sí? Algunos diarios como Wall Street Journal hoy en día utiliza estos datos para poder generar estos contenidos. Lógicamente, detrás hay una capacidad, ¿no? Y una mirada crítica humana para darle los lineamientos a estos robots de qué deben de buscar en función de qué fuentes, a dónde deben ir a la hora de generar esos contenidos. Según McKinsey, el 47% de las compañías incorporaron inteligencia artificial en el 2019 y consiguieron mejorar sus ingresos en un 63%. Es algo que vino para quedarse. Definitivamente, la transformación digital va a pasos galopantes y nosotros en el ámbito comunicacional tampoco nos podemos quedar atrás. El Big Data, que es una cantidad ingente de información y que nos ayuda también en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito comunicacional, es un elemento fundamental para el trabajo del ámbito comunicacional. Nos genera un volumen, una gran cantidad de datos, nos genera datos de una variedad o tipos de fuentes. Nosotros podemos seleccionar de distintas fuentes de información lo que queremos conocer, qué es lo que yo quiero mirar para poder tomar una decisión
frente a un nuevo producto, frente a una campaña, frente a un servicio que quiera ofrecer. Luego, el Big Data también me genera velocidad en procesamiento de datos, veracidad, porque de algún modo tengo una fiabilidad de esa información que me permite tomar decisiones, como lo decía antes, ¿no? Mientras más información tengo, puedo tener un mayor conocimiento de la situación para poder tomar una decisión. Luego me permite pues, esa viabilidad de lo que quiero implementar. Luego también es importante la visualización. No pensemos que el Big Data es solamente para gente de IT, ya lo vamos a mirar porque son mitos que hay con el tema de la inteligencia artificial y con el tema de la gestión de datos. Y luego también el valor, ¿no? A la hora de la toma de decisiones, que es lo que decíamos antes. Cómo yo valoro esa toma de decisiones a partir de este análisis de datos, ¿no? ¿Cuáles son, de algún modo, los datos importantes en el Big Data, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me puede, de qué me sirve? Por una parte está el video incluye de algún modo más metadatos, no es lo mismo analizar un texto que analizar un video. Yo con esos metadatos puedo tener mayor información, por ejemplo, en el caso de delitos, a la hora de analizar algún video de alguna cámara que ha estado en un lugar de los hechos, pues yo tengo más elementos para poder hacer ese análisis con ese video. Luego están los sensores, que hoy en día en muchos países en los que trabajan con sensores, China es uno de los más desarrollados en este sentido. Hay sensores médicos que me permiten determinar brotes de virus. Hoy en día, con el tema de la pandemia, es algo que también se ha implementado a gran escala, se implementa muchísimo más. Con esos sensores yo puedo determinar movimientos, ¿sí? Yo puedo saber y puedo obtener esa información. Luego, el entretenimiento, que es cualquier tipo de publicación que nosotros podemos extraer de redes sociales, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Instagram, lo que vemos en Facebook, ¿sí? Y luego, las imágenes, ¿no? Agregadas por los consumidores. ¿Qué es lo que suben mis públicos? ¿Qué suben a sus redes? Y cómo yo, a partir de esas imágenes, puedo determinar cuáles son sus gustos, puedo determinar cuáles son sus necesidades. Esto es, por ejemplo, una visualización de una interpretación gráfica de una extracción de datos. Esto es parte de una investigación que realizamos con 2 colegas más, en donde lo que buscábamos determinar eran los tópicos o las temáticas de las que hablaban, en este caso, mujeres argentinas que se estaban postulando a candidaturas para alcaldías o gobiernos seccionales, y poder determinar si habían temáticas en donde ellas coincidían, ¿no? Si nosotros miramos acá donde se unen, ¿no? Estas puntas de estas, por llamarlo así, hélices, ¿no? Pero realmente esto tiene el nombre de grafos, son gráficos, se llaman grafos. En esas puntas nosotros podíamos ver cómo coincidían en algunos temas estas mujeres en campaña. Si bien eran de partidos opuestos, nos dábamos cuenta de que compartían algunos discursos, compartían algunas temáticas entre sus propuestas de campaña. Y eso nos permitía mirar o indagar un poco, pues, cómo se iban agrupando y cómo se iban generando comunidades en torno también, no solo a estas candidatas, sino también en torno a unos determinados temas. Eso nos permitía saber a quién teníamos que dirigirnos, a qué usuarios, cuando nosotros queríamos hablar de un tema específico. Ahora vamos a ver, en este caso de Vodafone, me parece que es bastante sugerente para mirar cómo se implementa la inteligencia artificial, por ejemplo, en la situación ciudad, también para la oferta de servicios. Una combinación de los cambios drásticos en el entorno urbano y de los cambios radicales en la tecnología
puede contribuir a solucionar muchos problemas sociales, logísticos y de infraestructura de la ciudad. Lo cierto es que estas dos fuentes de preocupación son al mismo tiempo ventajas y nos dieron la idea de crear una empresa. Se puede dialogar con la población. Esto es exactamente lo que describe el concepto de planificación abierta. No se trata de predecir el futuro, sino de ir en la misma dirección que la población, con la percepción de la población, las tendencias, las anomalías, etc. Lo que hacemos es compartir los riesgos más que predecir el futuro. Utilizamos la información de las redes sociales, que es pública. Hacemos un análisis semántico de los posts y de los tweets para determinar los sentimientos de la gente hacia ciertos lugares. Esto es lo que llamamos geografía mental. Nos permite trazar un mapa afectivo. Y no solo eso. También podemos ver las franjas horarias a lo largo del tiempo y gracias a eso podemos elaborar el paisaje emocional de la ciudad. La finalidad, en última instancia, no es trabajar con cada una de las fuentes de información, sino mezclarlas, combinarlas, hacerlas colisionar para conseguir una mejor comprensión de lo que pasa. Por ejemplo, si combinamos la información de movilidad con la de las transacciones con tarjetas de crédito en tiempo real y con la de los sentimientos hacia ciertos lugares, se puede comprender el atractivo comercial de un sitio. Cronotopo es espacio y tiempo en un solo paquete. Nosotros hemos recogido este concepto y lo hemos aplicado al análisis de la información. Y de esta manera desplegamos la ciudad y le añadimos una tercera dimensión. Esta dimensión, para nosotros, no es la altura, sino el tiempo. Decidimos imaginarnos qué podía hacerse con esos sitios de Nueva York que se están degradando debido al elevado precio de los alquileres comerciales. La actividad comercial es muy alta en estas zonas, pero la diversidad que se basa en las pequeñas y medianas empresas se está perdiendo porque no se pueden permitir estos alquileres. Calculamos que aproximadamente el 50% del tiempo, esos edificios que están a pleno rendimiento durante el horario laboral, después se quedan vacíos. Hay edificios que abren sus puertas pasado el horario laboral para galerías, librerías, farmacias, actividades de aprendizaje, clases públicas, etc. Cosas que son necesarias después del horario laboral para la gente que trabaja en los rascacielos. Se nos ocurrió la idea del rascatiempos. No hay duda de que el entorno urbano se está convirtiendo en una especie de red. La ciudad ya no es un lugar, es una red. Y de hecho, mucha gente prefiere vivir en un lugar entre una ciudad y algo diferente. En Europa se ve mucho, sobre todo en Alemania. En lugar de vivir en cierta ciudad, que por supuesto ofrece mucha diversidad, la gente se está mudando a zonas más alejadas. Pero como todo está conectado, en lugar de depender de una sola ciudad y de la diversidad que te ofrece, pueden estar expuestos a 5 o 6 ciudades. Eso es algo que tenemos que explorar, porque llevamos mucho tiempo trabajando en grandes concentraciones de personas, en lo que es el concepto clásico de ciudad. La ciudad, como red, todavía no está explorada. Existe como concepto, pero ahora vamos viendo cómo se convierte en realidad. Bien, me parece que ese ejemplo era muy sugestivo para lo que estaba comentándoles antes, ¿no? De todo lo que podemos obtener y cómo lo podemos implementar de distintas miradas. Luego, hay unos mitos y unas realidades respecto al Big Data. Por una parte, lo que les decía antes, se piensa que va de gente de IT, de matemáticos, de ingenieros, de analistas, y no necesariamente va de gente de IT, ¿sí? En mi caso, vengo del ámbito de la comunicación y trabajo también con Big Data. Nosotros podemos visualizar, nosotros podemos interpretar
Es decir, que no solamente lo pueden hacer los ingenieros o los matemáticos, sino también lo podemos mirar desde otros ámbitos profesionales. Luego, el darnos cuenta de que es un mito que todos los datos se pueden analizar. Hay una zona de datos que se llama el Dark Social, que es allá donde no llegan las garras del Big Data, y tiene que ver con estas herramientas como los correos electrónicos, el WhatsApp, Snapchat, el Facebook Messenger, Slack, el Telegram, ¿sí? No son medios de los que nosotros podamos extraer información. Luego está el tema del Machine Learning, que es otra rama de la inteligencia artificial y, como les decía antes, tiene que ver con esa capacidad de aprendizaje automático de los sistemas tecnológicos. ¿Qué es lo que hace este algoritmo, este robot? Aprende comportamientos para luego poder imitarlos. Vamos a mirar este segundo video. No quiero comerme el tiempo con los videos, pero me parece que este es muy bueno y luego ya continuaría. Even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Even in Ok, eso es lo que podríamos mirar como un Machine Learning, ¿no? Cómo aprende y cómo luego replica. Cómo replica esto que ha aprendido, ¿no? Luego tenemos la realidad virtual, que es esa inmersión en un contexto totalmente virtual a partir de unos cascos o de una visera, incluso de unos guantes o de un traje, en donde es esa inmersión total en una realidad que es netamente virtual. Luego está otro elemento que es la realidad aumentada, que también es un componente en donde lo que hacemos es construir lo virtual sobre lo real, sobre lo que existe. Nosotros construimos esta virtualidad y es un elemento que nos sirve, por ejemplo, para las campañas de publicidad, ¿no? Esto es un ejemplo de una selección de personal de una empresa de Land Rover a través de un planteamiento con realidad aumentada, ¿no? Hacen la selección del personal, contactan a los chicos y miren lo que sucede. Your briefing is about to commence. A series of challenges that'll test your brilliance. With over 1 million lines of code in every Jaguar, only the brightest need apply. Prove yourself, and you can become the software engineer that makes this roar. Prove yourself, and you could be the next in line for greatness. We're going through this massive change over the next decade where software is going to become so much more prevalent in vehicles. We have to find a new way of recruiting talent that perhaps traditionally wouldn't look at automotive industry employment. We decided to work with the Gorillas, who we've partnered with on a number of other campaigns, in order to find some different talent around those software skills, which is why we decided to use this app challenge.
The app is the latest iteration of a Gorillaz house. Historically, Gorillaz have always had these kind of spaces in which they exist as a band. So when they decided to bring Jaguar into the space, it seemed like a very natural collaboration that mixes virtual reality, augmented reality, 360 environments, and real world. It sounds like a really fun way to get recruited rather than the traditional assessment days. A challenge is inherently more interactive than an interview. Really good, yeah. There are fun elements of your career, and it really injects that into the application process. You're not necessarily required to have knowledge of coding languages and things like that. All of that is solvable with the help of internet and a web browser. The next phase will then be to actually set up a video phone conference with them. This is about having people around the globe working for Jaguar Land Rover, developing fantastic software engineering solutions. There are lots of misconceptions around automotive engineering, and I think what this campaign does really well is breaks those down and actually shows what cutting-edge modern automotive engineering actually is. We've actually created the challenges to tease out people's capabilities. So do people have cyber systems capability, software architecting capability, app development capability, and finally, do they have graphics performance capability? I think this is a really exciting development for the next generation of engineers. We've got such a fantastically exciting cycle plan of new cars coming. We also need to bring loads more people with that software engineering capability to come and join the Jaguar Land Rover family. ¿Sí? Lo que vemos ahí era una campaña, ¿sí? A través de un reto, ¿no? Para seleccionar a ingenieros en desarrollo de software, ¿no? Y a ingenieros para todo el tema automotriz. Acá vemos también un ejemplo de realidad aumentada. En el ámbito de la publicidad es muy recurrente también el uso. Bien, ese es un ejemplo de realidad aumentada que también se utiliza en el ámbito de la comunicación, la publicidad, bueno, pues en distintas áreas. Luego está la realidad mixta, que es la mezcla entre realidad aumentada en este entorno virtual y viceversa, que también es
algo con lo que hoy podemos trabajar. Luego tenía este segundo punto que me parecía importante, el de los públicos. Ya hemos estado conversando sobre el conocerlos, cómo nosotros investigamos a nuestros públicos como un elemento fundamental a la hora de un programa de comunicación, de un plan de comunicación estratégica. No podemos dejar de escucharlos, de saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa, tanto hacia dentro de la organización como hacia afuera de la organización. Por eso es importante el establecer estrategias de acuerdo a la composición de los públicos, porque nos permite optimizar recursos, nos permite darnos cuenta de que tenemos que segmentar esos mensajes, esos canales, qué es lo que le vamos a decir a unos, que no va a ser lo mismo tal vez que le vamos a decir a otros. Y no tiene que ver con segmentar únicamente, sino también con evaluar, ¿no? Cómo nosotros evaluamos a nuestros públicos y cómo nosotros también tenemos ese feedback, ¿no? Es qué es lo que piensan. No solo qué es lo que buscan, qué es lo que consumen, cómo se comportan, sino también qué es lo que piensan frente a eso que yo he implementado, a eso que yo he comunicado. Entonces, pensar que hoy en día vivimos en un entorno que está abundado de información, ¿sí? Hoy en día tenemos mercados de conversaciones. Nuestra materia prima es la información, es la conversación, es de lo que habla la gente. Hoy luchamos con la economía de la atención frente a la infoxicación, que es esta intoxicación de información, y cómo nosotros buscamos que nuestros públicos puedan mantenerse un minuto en esa publicidad, un minuto en ese comunicado, un minuto en eso que nosotros les estamos diciendo y que queremos que llegue hacia ellos, ¿no? Estos nuevos intermediarios, que son estos algoritmos, estas burbujas de filtro que también tenemos, que se utilizan en Google, en Facebook, porque buscan darnos a conocer lo que quieren, buscan ofrecernos la información que ellos creen que nosotros queremos, ¿sí? De algún modo, lo que hacen es evitar que conozcamos otro tipo de información que nosotros no hemos buscado antes, ¿sí? De algún modo nos enfrentamos a una media verdad o una mitad de la realidad, ¿sí? Luego está esa importancia de transmitir valores a través del relato corporativo, como lo manifiesta Cristina Asset. Ese objeto social, esa historia que yo tengo para contar, tiene que ofrecer a ese público un valor, tiene que transmitirle un valor, tiene que ser una narrativa que le genere algo, que le genere valor, ¿sí? Hoy en día trabajamos con narrativas digitales, branding content, transmedia, que son distintas formas de contar la historia de mi organización, de contar quién soy, qué es ese producto, qué es lo que ofrezco, cuál servicio es el que doy, ¿no? En definitiva, es contarlo mismo de otra forma, porque tenemos unos públicos distintos. Lo que les decía antes y que me parece fundamental es el uso de plataformas de social listening para conocer los intereses de los públicos. Esto tiene que ser uno de los elementos de las capacidades del comunicador estratégico, la escucha, ¿sí? Sin la escucha no podemos hacer nada. Es fundamental el saber escuchar. Por eso las herramientas de social listening son fundamentales en el profesional de la comunicación. Y como decíamos antes, no tenemos que ser expertos en IT para poder emplear herramientas de social listening. Hoy en día hay un montón de plataformas que a nosotros nos ofrecen muchísimos datos que luego tenemos que saber interpretar, pero que no necesitamos ser expertos en IT para poder hacerlo. Sabemos que manejamos información, pero que tenemos un público que es prosumer, que es productor de contenido, que al mismo tiempo que consume, produce. Nosotros mismos somos prosumer. En el momento en que hacemos una foto, algo y lo subimos a las redes, estamos generando contenido. Y las organizaciones también tienen que contar con eso, con que sus públicos no solamente consumen, sino que también generan contenido para la organización. Y como yo también aprovecho de buena manera ese contenido generado por mis públicos. En el momento de
lanzar una campaña de comunicación, poniendo un reto para mi público y que la persona que dé más likes o genere un TikTok en función de determinado tema o de lo que a mí me interesa que haga, pues estoy poniendo allí a un generador de contenido potencial que me conoce y que va a decir lo que quiere y que va a hablar bien de mí si está contento y está satisfecho, lógicamente, de ese producto y ese servicio que yo le ofrezco. Y en última instancia, y no por eso menos importante, que de algún modo es como un punto referencial también en la charla de hoy, es el perfil del comunicador estratégico, ¿no? Cuando hablamos del perfil de comunicador estratégico, yo acá me he centrado básicamente en un estudio del cual también yo formé parte en el capítulo de Ecuador, pero que se desarrolló por Anne Gregory, el Global Capability Framework, junto con la Global Alliance, en donde con la colaboración de 9 países de los 5 continentes, 2 países de América del Norte, 3 de Europa, 1 de África, 1 de Asia y 1 de Oceanía y 1 de América del Sur, que fue Argentina, en este proyecto de framework global, buscaron indagar cuáles debían de ser las capacidades del gestor de comunicación y relaciones públicas. Y lo que hicieron, en este caso, Anne Gregory, que luego se ha ido aterrizando en algunos países y puntualmente me parecía a mí pertinente, eso se lo comentaba a Diana Victoria, que está ahora en prensa prácticamente este artículo, aportes para discutir el enfoque de las capacidades en gestión de comunicación, aplicación en Colombia, que es el tercer país de Latinoamérica, en donde, bueno, de Sudamérica, perdón, en donde se aplica esta investigación, desarrollada por Ana María Suárez Monsalve y Carlos Alfonso López de la Universidad de Medellín, y que Ana María, con la amabilidad que la destaca, me ofreció, me dio su artículo para que pueda contárselos hoy, porque me parecía que era importante y muy pertinente. Hicieron la investigación en Colombia, ¿no? Y ellos indagaron en las capacidades de relacionamiento estratégico, las capacidades de comunicación operativa y las capacidades generales que debían de tener los gestores de comunicación y relaciones públicas de las organizaciones. Esto se hizo a través de un Delphi, de una serie de rondas de preguntas a 14 participantes de 6 localidades de Colombia: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Montería y Sincelejo. Y a esto, después de realizar las rondas, se sumó un focus group de educadores profesionales y empleadores para determinar cuáles eran las capacidades que debía de tener el comunicador estratégico de relaciones públicas en Colombia. Y los resultados a los que llegaron fueron estos, que me parece muy interesante compartirlo hoy con ustedes en este tiempo que ya nos queda. Por una parte, el trabajar sobre la base de la ética y el compromiso profesional, luego la capacidad estratégica relacional, el análisis y la incidencia en el entorno, qué es lo que sucede en el contexto, ¿no? ¿Qué pasa en mi país, ese contexto socioeconómico? Luego esa capacidad de liderazgo que debe tener este gestor de la comunicación, de los procesos y de la planeación de la comunicación en la organización. La capacidad de hacer frente al riesgo, no solo actitudinal, con el que nos podemos encontrar en el día a día dentro de la organización o con nuestros clientes, esas reacciones, esos comportamientos, sino también un conocimiento sobre el comportamiento de la opinión pública y las acciones y procedimientos también, y sobre todo también pues esa atención de estas posibles crisis con las que nos podemos encontrar, ¿sí? Es fundamental el estar por delante de este tipo de situaciones, el adelantarnos, ¿no? Luego, el saber ponernos en el zapato del otro. Cómo nosotros tenemos esa capacidad de comprender al otro. Y yo creo que algo muy importante es
la escucha, como lo decíamos antes, ¿no? Cómo yo escucho y qué importancia le doy a eso que escucho de mis públicos, tanto internos como externos. Luego está la coordinación y evaluación de la gestión de la comunicación, la capacidad orientada al servicio, a la función social de la comunicación, la mediación y la negociación, y luego el dominio del lenguaje y las habilidades comunicativas que debe tener este gestor de la comunicación. Junto con lo que veíamos antes y que me parece a mí muy importante, el manejo de herramientas técnicas y tecnológicas, de plataformas, medios y gestión del conocimiento, evaluación e investigación. Es decir, no podemos dejar de lado, y es un componente fundamental y muy importante para poder gestionar la comunicación, para poder desarrollar un plan estratégico de comunicación, investigar. Investigar el contexto, investigar el mercado, investigar los públicos y luego, lógicamente, evaluar qué es lo que hacemos, y para eso nos pueden servir muchísimo las plataformas digitales, las plataformas y las técnicas tecnológicas, ¿no? Perdón, las técnicas, la tecnología, que nos facilita el poder trabajar con una ingente cantidad de datos para luego poder tomar decisiones. Y esto es todo lo que yo tenía por contarles hoy, así que pues muchas gracias. Y ahora estoy abierta a las preguntas que puedan tener. Gracias, Gabriela, y manejaste el tiempo de una manera maravillosa. Son las 6 en punto, precisamente en ese sentido te felicito y te agradezco. Y si hay preguntas, si quieres por favor prender tu cámara que no te vemos. Eso, muchas gracias. Voy a encender la luz porque acá está anocheciendo y ya mismo... Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, mira que tenemos asistentes de Ecuador y de Colombia, de distintas partes y distintas ciudades, tanto de Ecuador como de Colombia, y agradecida por esa asistencia. Y recordando, mientras ya se nos acomoda de nuevo Gabriela, decirles que Diálogos con Sabana es un espacio de reflexión frente al tema de organización, trabajo y comunicación, organizado por la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y por la maestría de comunicación estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Gabriela, te escuchamos atentamente. Hay algunas preguntas que estuvieron en el chat y te las voy a compartir. La primera de ellas dice que cómo los profesionales de la comunicación pueden desarrollar habilidades en el diseño de la programación de programas para las empresas. A ver, yo creo que, como lo mencionaba antes, es muy importante la capacidad de escucha, ¿sí? Es muy importante el saber con quién estoy trabajando, para quién estoy trabajando, conocer el mercado, y a partir de allí es un prueba-error. Siempre vamos a empezar trabajando en una estrategia que tiene luego sus tácticas y vamos a implementar y a probar y vamos a tener prueba-error en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que es olfatear, ¿no? Olfatear mucho el entorno, el contexto, olfatear mucho lo que decíamos antes, hacia quién me voy a dirigir, ¿no? Para mí, un elemento fundamental son los públicos, siempre a la hora de pensar en una planificación de comunicación, un programa de comunicación. Y en ese sentido, entonces, hay otra pregunta que dice que ¿cuáles son los principales desafíos de los comunicadores que narran las historias de la organización en las realidades virtuales? A ver, yo pienso que el desafío es el cómo lo cuento, ¿sí? Para mí, el tema de la narrativa, el cómo logro enganchar con esa audiencia a través de esa historia, es fundamental. Yo recuerdo acá un consejo de una colega periodista que nos recomendaba a los chicos en la universidad la metodología de que lean cuentos, ¿sí? Que lean cuentos cortos, ¿sí? Esos cuentos cortos te llevan a ti a generar, a desarrollar la imaginación, a ir mirando, ¿no? Nuevas historias. Yo pienso que en la medida en la que uno es un buen lector, a veces hay que leer mucha ciencia ficción, ¿sí? A veces hay que leer mucha ciencia ficción aunque no te encante, ¿sí? Pero te da muchos elementos a la hora de contar de una forma distinta y disruptiva
esto que quieres contar y que quede en esa mente del público, en esa mente del consumidor. ¿Cómo lo cuento yo? En definitiva, es lo que va a tener relevancia, porque vas a decir lo mismo, pero vas a contarlo de una forma distinta. A mí me encanta una pieza de una entidad financiera, ahora no recuerdo si es BBVA, una entidad financiera, en donde lo que hace es contar un producto a través de un pequeño corto, en donde te va mostrando la vida de una persona que empieza a vender sus sueños, ¿no? Y lo que te va transmitiendo a través de esa historia que te va contando, luego al final lógicamente ya viene el copy del producto, en algún momento aparece el producto y tal, es ese cómo tú puedes, a través de una cuenta bancaria, porque esto era un producto dirigido a jóvenes, ir ahorrando dinero para luego cumplir tus sueños, ¿no? O sea, ella lo que hacía era vender sus sueños porque pues ya se había hecho como adicta a vender sus sueños y por eso le daban dinero y tenía pues un estatus y una vida que no era real, ¿no? Y de algún modo ellos vendían ese producto a través de este corto, ¿no? A mí me parece que esa es una forma muy distinta de contarlo, es una forma narrativa audiovisual muy interesante, que me parece que ganó un Cannes, y bueno, pues eso creo que yo es como lo que hay que pensar, ¿no? El hacerlo de una forma disruptiva, una forma diferente, pensar siempre en mi público, como decía antes, y ahí yo creo que la lectura ayuda mucho a hacer volar también la mente. Gabriela, te preguntan qué opinión te merece a ti los ODS dentro del perfil del gerente de la comunicación. Sí, a ver, yo no los he mencionado acá porque me parece que los ODS son todo un tema. Sí. Pero son fundamentales. Luego, lógicamente, la Agenda 2030 ha cambiado, va a cambiar definitivamente porque con el contexto pandemia hay muchas de las metas que se habían propuesto que tal vez no se van a conseguir, no se van a lograr. Me parece que es una brújula para el gestor de comunicación, el observar hacia dónde hay que ir en cuanto a los objetivos del nuevo milenio, ¿no? Yo no los descartaría, ni mucho menos al contrario, me parece que es algo que hay que incorporar a la hora de pensar en un plan estratégico de comunicación. Hay varias preguntas, Gaby, entonces vamos a seguirlas dando. En el chat te están felicitando, están diciendo que tu charla excelente, felicitaciones, entonces mira que lo estoy leyendo porque realmente ha sido bien interesante. Y dice, además de las aplicaciones del social listening y ver el mercado, ¿en qué otros campos de acción crees que este comunicador estratégico debe estar? A ver, me parece que algo que es fundamental en el comunicador estratégico es también todo lo que tiene que ver, que uno puede pensar, bueno, pues eso es parte de, ¿no? Pero no siempre es parte de la persona, esa capacidad y esas habilidades de habla, esa habilidad de escritura, esa habilidad de planeación, de tener una cabeza estratégica, de prever, de organizar. Me parece que en la medida en la que uno puede planificar, no va a estar tallado en piedra, nunca nada se da por sentado. Hoy estamos aquí, mañana tenemos COVID y nos cambió la vida, ¿no? Y uno tiene que volver a armar todo lo que tenía pensado. Entonces, pero ciertamente de algún modo nos da una pauta. Entonces, me parece que además de lo que decíamos antes, pues estas destrezas que son, podríamos decir, comunes en los profesionales de la comunicación, pero que a veces no son tan comunes, ¿no? Esa oralidad, esa escritura, que no la tenemos que perder, a pesar de que ahora estamos en la vida, en el mundo digital, y cada vez me parece a mí que escribimos peor, porque con esto de los mensajes uno recorta palabras, inventa palabras, etcétera, pero es algo que no lo podemos perder. Y luego esa mirada estratégica. Yo pienso que es muy importante el pararse siempre a pensar, ¿no? El pararse a reflexionar sobre eso que estoy haciendo con una mirada crítica, ¿no? Porque ciertamente tenemos unas ventajas hoy en día, que son la automatización, que es fabuloso, que es maravilloso, pero tiene que haber también una mirada crítica de esto, ¿no? Y eso es algo que
lo tenemos que hacer nosotros, los comunicadores estratégicos, ¿no? Para poder mejorar en esos pasos a futuro que iremos dando. Saludamos también la gente de México. Había dicho que Ecuador y Colombia, pero también tenemos compañía con personas de la Universidad de Monterrey en México, a los que agradecemos también su asistencia. Gabriela, mira, hay una pregunta que dice que ¿cómo consideras que en el rol de gerentes de comunicación podemos potenciar las habilidades con foco en la comunicación, integrando otras áreas como el diseño, análisis de datos? Y dice también entonces aquí la pregunta, sin que esto se entienda como espérate que aquí estoy como, que se entienda como un multiprofesional en el perfil. Ya, muy bien. Bueno, a ver, yo creo que es fundamental trabajar en equipo, ¿sí? El tener la capacidad, yo lo que les decía antes, en mi caso, no soy una persona de IT, me encanta y me parece que ese es todo un mundo, ¿no? Para mí es un descubrimiento cada vez que estoy con gente del área de IT, porque sí trabajo con colegas del área de IT. Entonces, yo creo que la clave está en mi equipo de trabajo. Yo no tengo por qué saber de todo, ¿sí? Es decir, yo no tengo que saber diseñar, saber programar, saber escribir, no. Pero sí tengo que tener contacto con otro que es experto y que logremos hablar el mismo idioma. Es decir, comprender qué es lo que esa persona está haciendo, porque en última instancia yo también le voy a dar las directrices de lo que tiene que hacer. Ahora, yo me encontraba diseñando un logo con alguna persona, yo no soy diseñadora, yo le daba los insumos y esta persona lo diseñaba y luego ya le daba yo el feedback de lo que quería, ¿no? Y de lo que tenía que hacer. Lo mismo con lo que les comentaba antes de, por ejemplo, lo que veíamos de los grafos. Yo interpreto los grafos, pero a partir de tener toda esa información previa de mis colegas de IT, ¿no? Con ellos desarrollamos la metodología para poder llegar a esos grafos y para poder graficar esos resultados de esa investigación que estamos haciendo. Pero yo luego miro de qué temáticas están hablando estas mujeres y eso lo tengo que contrastar con la coyuntura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el país? ¿Por qué ellas hablan de esto? ¿Y por qué no hablan de lo demás acá? Entonces, tienes que trabajar en equipo. Yo pienso que no hay que buscar saber todo de todo, ciertamente sí me parece que es importante especializarse en algo, pero luego poder interlocutar con todos. Yo creo que el desafío está en saber interlocutar con la gente de otras disciplinas. Muy bien, muchas gracias. Dice, hay otra pregunta que dice, las narrativas de comunicación se creen con el aporte de un grupo de comunicadores. ¿Y qué es lo más importante al empezar, dice, al empezar a planear estas narrativas? Bueno, lo que decía antes, a mí me parece que lo más importante son los insumos, qué es lo que piensa mi público, qué es lo que quiere, cómo los he escuchado, lo que decía antes, esa escucha, para poder a partir de allí generar esas narrativas. Muy bien. Hay otra, y creo que ya serían las últimas dos preguntas, Gabriela, y es ¿cómo podemos ser economistas de la atención en medio de tantas noticias falsas? ¡Wow! Yo allí no sé si tendría la respuesta. Realmente es saber discernir qué me conviene de lo que no me conviene. Yo creo que contrastar fuentes es fundamental a la hora de poder discernir con qué me quedo y con qué no me quedo, ¿no? Este ambiente de infoxicación del que hablábamos al inicio, ¿no? Estamos bombardeados de información y de muchos fakes, es una realidad. Pero en la medida en la que yo contraste y no solamente me quede en una fuente, pienso que puedo de algún modo darme cuenta por dónde o por qué camino qué debo tomar, ¿sí? Ahora tenemos muchas plataformas de fact-checking que a mí me permiten confirmar y contrastar si esas noticias son verdaderas o falsas. Entonces, yo creo que puede ir por allí. Y la atención, que era lo que preguntabas, pues mira, yo pienso que la atención hoy en día es un tesoro, ¿no? El poder estar trabajando en algo, a mí me pasa, no sé ustedes, cuando tengo que escribir algún artículo por alguna publicación, pues es muy complejo el poderme concentrar solo en eso sin tener
el WhatsApp al lado, o el mensaje que me llega, o el interrumpir esa escritura porque ahora tengo que contestar el teléfono, o interrumpir la escritura porque de repente me enganché en las redes. Yo pienso que ya eso es un trabajo de autodisciplina, y yo creo que es súper recomendable aquí que uno se ponga como lineamientos a la hora de trabajar, ¿no? Porque hay que trabajar en calidad, ¿no? El tiempo que uno invierte trabajando lo tiene que trabajar en calidad, y muchas veces sí puedo dejar un momento esos disruptores de mi tiempo de trabajo mientras estoy en algo. Yo pienso que eso permite mi atención y poner el foco, y eso me ayudará a aprovechar más y mejor el tiempo. Viene una última pregunta, y es ¿cómo desde la comunicación puedo medir los sentimientos de los grupos de interés de la organización? Bueno, hay muchas herramientas de análisis de sentimiento hoy en día. Hay herramientas que únicamente trabajan con las emociones positivas y las emociones negativas. Habitualmente plataformas como Fanpage Karma es una plataforma de análisis de muchas métricas, y entre sus métricas tiene el análisis de sentimiento, y te analiza eso, negativo o positivo, en las publicaciones en Facebook, Twitter, también trabaja con Instagram, y me parece que están implementando ahora TikTok. Luego, un software que yo utilizo se llama LIWC, L-I-W-C, ¿sí? Linguistic Word Inquirer, que lo que hace es analizar el lenguaje, hace un análisis del lenguaje, yo lo utilizo habitualmente con publicaciones de Twitter. Por ejemplo, agarro un tweet, lo analizo y puedo mirar no solamente emociones positivas y negativas, sino que tiene otras categorías. También maneja cuestiones que tienen que ver con lo físico, maneja cuestiones que tienen que ver con el poder, con el dinero, con el placer. Es decir, que tiene otras categorías, ¿no? que yo puedo utilizar a la hora de mi análisis. Entonces me parece que es mucho más amplia a la hora de utilizarla para hacer análisis de sentimiento, y no solamente quedarme en lo positivo y en lo negativo, sino poder indagar en otros elementos que son interesantes también a la hora de hacer análisis de sentimiento. Qué bien, Gabriela, mira, escuchándote, primero es agradecerte esta generosidad. Me siento muy complacida de que articulemos en el conocimiento, en la experiencia, y que tú hayas aceptado la invitación de la Universidad de La Sabana para compartirnos todo ese conocimiento que tienes, y que lo has hecho de verdad. Mira, los comentarios son bien importantes, bien positivos frente a tu charla, y te lo agradecemos infinitamente. Hasta este momento ya se han terminado, digamos que todas las preguntas, pero yo sí quisiera darte una última invitación, y sea que nos cierres con una frase, digamos, de esperanza hacia estos futuros gerentes de la comunicación, magíster también de comunicación estratégica, profesionales que en este momento hacen parte del mundo laboral y que de una u otra manera se conectaron con todo lo que tú has comentado. Entonces, casi como ese cierre de frase reflexiva que nos invita a la esperanza en estos momentos que han sido muy coyunturales para el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ana Victoria, nuevamente. Gracias a la Universidad de La Sabana, me ha encantado compartir hoy con ustedes. Yo pienso que el mundo de la comunicación es apasionante, no sé, yo vibro con el mundo de la comunicación, entonces yo creo que es meterle mucha pasión, meterle muchas garras, el permanecer constantemente actualizados. Eso es lo que da como una vida de largo alcance, ¿no? El estar permanentemente actualizándose, y sobre todo meterle pasión a lo que hacen. Eso es lo que a uno le da la vida, ¿no? Lo que a uno le mueve. Y luego yo pienso que esta actitud de escucha frente al otro es fundamental. Para mí es un elemento muy importante en mi día a día laboral. Ciertamente estoy en el ámbito académico, pero eso no deja de ser un contexto en el que también uno tiene que generar un plan de comunicación, generar unas estrategias, unas tácticas a la hora de moverse con la gente. Trabajamos con personas,
y eso pues es mucho más importante, ¿no? Entonces, pienso que esa escucha, ese servicio, ese adelantarse, ir un paso más adelante y disfrutar con lo que se hace. Yo pienso que esa es una de las claves también del comunicador, ¿no? O sea, el disfrutar realmente con lo que estás haciendo. Gabriela, mira, varias de las personas que están asistiendo, además de agradecerte, también nos están preguntando que les gustaría que los sigamos invitando a nuestros eventos, a nuestras charlas. Precisamente en el enlace en el cual ellos se inscribieron, pues dejan sus datos y claro que sí, los vamos a estar invitando. Igual a Gabriela la vamos a tener también invitada en algunas otras ocasiones porque tiene muchos temas para compartir con nosotros. Igual va a haber entonces la posibilidad de que ustedes estén en permanente contacto con todos nuestros eventos. Igualmente recordarles que este evento se certifica y que en el momento de la certificación además se les entrega la grabación. Pueden ustedes repasar todo lo que dijo Gabriela, lo pueden repasar en la grabación que se les entrega. Y la Universidad de La Sabana, además, en su página web, la especialización, también entonces cuelga los diálogos y también, claro, que va a estar ahí como información completamente importante. Entonces, quería como darle respuesta a las personas con las inquietudes en el chat. Y Gabriela, mira, agradecidísima por este espacio, por este tema. Lo dijiste y lo hiciste de una manera muy clara y ahí está precisamente el resultado que da la manifestación de los chats. A todos los asistentes, agradecerles también por tomarse este tiempo para aprender, reaprender y desaprender. Estos son los diálogos con Sabana y nos seguiremos viendo el próximo año, si Dios así lo permite. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.